Reciban todos ustedes un afectuoso saludo del ciudadano general del brigado diplomado de Estado Mayor Presidencial Jesús Javier Castillo Cabrera. El Centro Hospitalario y la Dirección le dan la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta conferencia en la que se tocarán los temas de acoso moral, acoso laboral y hostigamiento sexual. Voy a tener el honor de presentarles a ustedes al ciudadano médico cirujano, psiquiatra y adictólogo Félix Aranday Cortés. Él es egresado de la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en psiquiatría, posgrado en otras adicciones. Actualmente su ejercicio profesional lo realiza en el Hospital General de Naucalpan. Tiene infinidad de publicaciones en la materia, acoso laboral, sexual. Pertenece a muchas asociaciones y fundaciones. Él es experto y tiene investigación en el área. Ha impartido un sinnúmero de pláticas de acoso moral, laboral y hostigamiento sexual. Esto hace al doctor Aranday un experto en la materia, por eso es la razón por la que le invitamos a que nos platicara un rato sobre algo que debemos de saber y debemos de evitar en nuestras áreas de trabajo. Con ustedes el doctor Aranday. Buenos días. Vamos a iniciar la plática de hoy. Para mí es muy importante que podamos diferenciar inicialmente cuáles son las conductas agresivas y cuáles son las conductas violentas, porque a partir de aquí vamos a ir concatenando toda la temática que hoy vamos a checar. Entonces, la plática o la base inicial de esta plática es el acoso laboral. Vamos a definir acoso. Acoso es una palabra cuya raíz griega viene de carrera y del verbo correr. ¿Ok? Inicialmente se tomaba de la zoología. Es esta conducta, o es una serie de conductas depredatorias en las cuales el depredador inicialmente acecha a la presa, la identifica. Acechar una presa es establecer cuál es la presa más lábil, cuál es el macho o el sujeto que se aparta del grupo, el que tiene más condiciones de ser perseguido y por lo tanto de ser atacado. Entonces, estas conductas depredatorias vienen desde acechar, identificar, perseguir y establecer toda esta serie de conductas dirigidas a aniquilar a la presa. ¿La que sigue? Yo soy el que sigue, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuál es la geometría de la agresividad. Vamos a diferenciar dos conductas. Las conductas violentas son aquellas que implican alguna serie de contacto. ¿Ok? No necesariamente se establece un contacto doloroso. No necesariamente es un golpe. En el momento que tú tocas a una persona, estás teniendo una conducta violenta. Fijar la mirada, tener expresiones agresivas para alejar al otro, para intimidar al otro, eso es agresividad. ¿Ok? En el momento que yo toco a una persona, estoy cometiendo violencia. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante. Tenemos que establecer cómo se da esta geometría, cómo es el ejercicio grupal, inicialmente los animales, de esta agresividad. Inicialmente tenemos un miembro que se le denomina la figura alfa o el macho dominante. El macho dominante es aquel que establece el ejercicio de la agresividad, enajena la violencia y establece todas las conductas depredatorias. Es el que manda, es el líder. ¿Ok? El miembro alfa de la comunidad tiene el control del grupo. Si él desaparece, el grupo pierde cohesión. Es la figura más importante del grupo, es el líder. Y él puede o no atacar en el momento de haber identificado a la presa.
La figura alfa se concentra en distribuir los satisfactores, que es la comida, el sexo, la pertenencia al grupo y la seguridad. Contiene el crecimiento del grupo, incluso haciendo ejercicio de conductas violentas. Por ejemplo, cuando cierto sector del grupo de los beta, que son los no dominantes, se empiezan a reproducir, el macho alfa se encarga de asesinar a las crías, o se encarga de disminuirles el alimento, disminuirles la pertenencia al grupo, dejarlos a la esquina para que sean presa fácil de otros depredadores. Y asimismo contiene la explosión demográfica. El macho alfa es aquel que controla todo lo que sucede al interior de su grupo. Establece las señales para el ejercicio de protección. Por ejemplo, en el caso de las hienas se paran, levantan las orejas, levantan la cola, y eso quiere decir que todos se tienen que levantar. Todos los machos alfa tienen que levantarse y empezar a escanear la zona para ver qué sucede. Y en el momento que identifica, los machos alfa salen frente a él. Y los machos beta salen frente a él y el macho alfa se hace hacia atrás. No necesariamente es el que primero va a confrontar. Hay jerarquías, incluso en la naturaleza hay jerarquías. Los que confrontan primero son los de bajo nivel jerárquico, bajo rango jerárquico. Y el macho alfa es el que establece la protección territorial, el ataque, la huida o la sumisión del grupo, que son 4 de las respuestas biológicas que todos los mamíferos tenemos. Primero, proteger lo que consideramos nuestro territorio, atacar, que es una de las primeras respuestas, huir o someterse. Esto es muy importante porque lo vamos a estar viendo a lo largo de la plática. Y como les decía, el macho alfa puede o no ejercer dichas conductas, pero siempre las va a administrar. Con un gesto, incluso con el estro es la orina, con ciertos ademanes, con ciertas conductas, siempre va a administrar la violencia. El miembro del grupo, el macho alfa solamente puede perder en un momento, en 2 momentos vitales. Uno, cuando esté herido, cuando dentro de algún ataque quede herido, entonces todos los machos alfas se juntan para deshacerse de él. Y tiene 2 salidas, o huye o lo aniquilan. Y también durante el estro. Cuando hay una hembra dentro del grupo, el grupo se torna agresivo durante los periodos de reproducción. Y entonces esto condiciona mayor respuesta violenta y por lo tanto es una escalada de violencia. El macho alfa, para mantener su dominio, tiene que mostrar mayor agresividad. Y entonces los machos beta muestran a su vez mayor agresividad. Hasta que uno de los dos gana, o huyes o te aniquilan. Entonces, lo que acabamos de ver era de los zoólogos norteamericanos. Ellos metían animales en el laboratorio y veían sus conductas. A través de establecer sus conductas podían ver que un macho antes de, por ejemplo, en los monos, un macho antes de iniciar una batalla, iniciar un ataque violento, regularmente intimida. Los machos se yerguen, empiezan a golpearse los pectorales, muestran los dientes y aúllan para intimidar al otro. Entonces, una buena intimidación asegura que no existe un combate violento. Al evadir el contacto violento, yo tengo la posibilidad de reproducirme en el próximo ciclo. Y entonces podemos establecer un periodo más en el cual yo voy a seguir vivo, como carga genética, como un animal. ¿Ok? Continuemos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, este hombre, Zacharias Lorenz, dijo, no, la agresividad es distinta en los seres humanos. Efectivamente, tenemos que partir de los animales, pero habríamos que verlo en situaciones normales. Tendríamos que ir a meternos a un laguito para ver entonces cómo se comportan los patos, cómo se comportan ciertas aves y después establecer. Condiciones de laboratorio no se establecen para determinar la conducta. Y entonces este hombre se iba y se metía a los lagos y empezaba a observar. Y vio 2 fenómenos, el fenómeno de impronta y el fenómeno de mobbing o el fenómeno de acoso. El fenómeno de acoso lo vio en las aves. Era una conducta sistematizada, grupal, a través del cual las aves no permitían a otra especie o a una ave distinta del grupo obtener alimento. Sin tocarlo, le arrebataban la comida. Cuando iba a punto de cazar, lo bloqueaban y entonces impedían que pudiera tocar la presa sin tocarlo.
Eran ejercicios aéreos de tal precisión que no necesitaban tocarlo. Entonces jamás establecían una conducta violenta y por lo tanto hacían que el ave, que no era miembro del grupo, terminara huyendo. Porque con una delicadeza le quitaban la presa sin tocarlo y se iban. Dejaban que cazara y en el momento que obtenían la presa se la arrebataban. Entonces, sencillamente se iba. Lawrence dejó este término solamente aplicado a los animales. Y en 1976, Brodsky y Lehman, en 1994, fue el primero que estableció esta conducta y la denominó como parte de la conducta de los seres humanos en organizaciones laborales. Pensemos en las aves, cómo son capaces de anularse sin ni siquiera tocarse, solamente ¡pum!, arrebatando, bloqueando, ignorando, dejando que se obtenga el logro y después arrebatarlo. Entonces dijo, esta conducta se puede establecer como el fenómeno, como dicho fenómeno, mobbing. ¿Qué sucedió? Porque estos dos hombres, la ONU, a uno de ellos la ONU lo manda a que establezca qué está sucediendo, a que determine cuál es el fenómeno. Y entonces empezaron primero a saber cuál era el caldo de cultivo. ¿Qué es lo que tiene que suceder en una agrupación de seres humanos para que se empiecen a dar las conductas de acoso? Recuerden el principio, acoso es empezar a acechar. Acechar, identificar y aproximarme para atacar. ¿Ok? Lo que quedaron inicialmente es, este fenómeno se está extendiendo porque se está industrializando el mercado. Cada vez somos más, tenemos que tener las mismas condiciones laborales, se establecen mercados de competencia donde los cuales, por ejemplo, a nuestro país le cuesta mucho trabajo competir con China, que son más, que tienen menores estándares de calidad. Vaya, entonces por lo tal la competencia crece. ¿Ok? Otro factor muy importante que se dieron cuenta es la incorporación de la mujer al mercado laboral. Una vez que la mujer ingresa al mercado laboral porque las condiciones socioeconómicas así lo establecen, los conflictos dentro de las instituciones laborales empiezan a aumentar. Y no es por el hecho que ingrese la mujer por sí mismo, es por el hecho que se empiezan a dar fenómenos de pelea y no hay agresividad más que pueda generar más hostilidad que la que determina la reproducción, que aquella que determina en los seres humanos la formación de una pareja, por ejemplo. Fulanito ya anduvo con fulanito y entonces perenganito se la va a cobrar al rato. Y esas son facturas que se terminan cobrando, ya sea de manera individual o grupal. Y entonces establecieron que esto era uno de los principales factores socioculturales. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que se empezó a ver? Se empezó a ver que donde había más acoso laboral, las personas eran más proclives a sufrir accidentes. Eran más proclives a ausentarse, a faltar 1, 2, 3 días, enfermarse frecuentemente. Entonces, lo que implicaba para la empresa mayor rotación de personal. La rotación del personal dentro de una empresa es carísima, porque regularmente establece procesos a través del cual se tiene que capacitar al nuevo miembro para que desarrolle la función de otro que ya rotó. ¿Okay? Las personas que estaban sobre acoso laboral eran menos productivas y su trabajo era de menor calidad y disminuía la rentabilidad del capital humano. O sea, el valor de una institución, el valor de una empresa está en su capital humano, no en la infraestructura. Sin el capital humano, sin los seres humanos, la empresa no vale. Ninguna institución vale. Entonces, esto como un capital, esto como un valor de la empresa empezaba a disminuir conforme aumentara el acoso y otras situaciones de agresividad. Se corrió un poquito más hacia atrás. Dijeron, bueno, a ver, esto debe de tener antecedentes. ¿Qué está pasando? Y entonces se establece una serie de conductas despóticas. Su precedente está en personal que no necesariamente tiene poder dentro de la institución, un ejercicio del poder transversal, sino sujetos que están empoderados. Por ejemplo, muchas secretarias,
en el servicio público sabemos que no tiene más poder en un hospital que una enfermera o una jefa de enfermeras. Si te llevas mal con una jefa de enfermeras seguramente vas a sufrir. Entonces, o con la secretaria del director, que ejecutivamente no tiene tanto ejercicio de poder sobre ti, pero si le caes mal, desde que sencillamente no pasa tu cheque hasta no tienes entrada al estacionamiento, y eso sencillamente sucede, y cosas que se pierden, ¿no? O los supervisores. Entonces, con este personal se empezó a ver que los demás, independientemente del poder que tuvieran dentro de la institución, empezaban a someterse. Y entonces a la secretaria llegaban y le decían, mire, le traje una florecita. Y a la jefa de enfermeras, todos los médicos le dicen jefa. Oiga, jefa, y actitudes de sometimiento. De yo acepto que usted tiene el poder aquí, independientemente de cualquier cosa, jefa, lo que usted diga. Y entonces empezaba a empoderar a esos nodos, a tal momento donde empezaban a tener tanto control dentro de una institución que ya no lo soltaban, o era muy difícil que lo soltaran. Y entonces empezaban a organizar a todo el grupo, lo estratificaban, tienen a sus médicos preferidos, ellas, por ejemplo, en el caso de las jefas de enfermeras, saben quién es bueno y quién es malo, independientemente del currículum, y así van jerarquizando, tienen 3 niveles, o hasta 4 niveles, o hasta 4 brazos de enfermeras, que controlan a su vez a ciertos grupos. Y no sé, de internos y residentes, pueden controlarte toda un área hospitalaria, te la pueden hacer funcionar, o te la pueden dejar caer, así de sencillo. Entonces, esto era lo que se veía. Y se empezó a poner más atención en este fenómeno hasta que la gente se empezó a suicidar. Hasta que decían, ¿sabes qué onda? Ya estuvo. Yo no aguanto, y empezaba a existir este fenómeno. O enfermaba muy gravemente, ya no quería regresar a trabajar. Y esto le generaba mucha angustia. Y esto costaba dinero. Y como costaba dinero, entonces hay que investigarlo y hay que ver cómo lo detenemos. ¿Ok? Entonces vamos a definir acoso laboral, que es lo que nos compete el día de hoy. ¿Ok? Recuerden la palabra acoso, la figura de las hienas, que les pasé al principio, donde uno está adelante, con las orejitas paradas, es eso, subtipo de acoso colectivo y sistemático. Se tiene un sistema dentro del aparato del acoso. La jefa, en este caso, perdón por usar este ejemplo, pero la jefa es la que dice quién pasa y quién no pasa. A quién se le da el quirófano y a quién no. Quién va a tener material limpio y quién no. Entonces sistematiza y se tiene un sistema a través del cual puede ejercer el acoso, y todo el sistema le responde, porque pobre de aquel que no le responda, queda fuera del sistema. Y entonces hay un doble aparato de poder dentro de una institución. Las víctimas son sometidas a ataques de alto impacto, de poca duración y continuo, así no se nota. O sea, siempre evaden al otro aparato de poder, por ejemplo, la administración o la dirección médica. La dirección médica nunca se tiene que dar cuenta. Entonces, si te voy a ejercer la agresión, por ejemplo, te voy a esconder un paciente, va a ser rápido. Las indicaciones, no, las indicaciones son buenísimas para esto. Al final, saco todas las indicaciones y te las voy a poner con el último paciente. Entonces, en el pase de visita te van a estar fastidiando hasta que llegues al último paciente y van a decir, ay, es que estabas muy dormido y lo dejaste aquí. Ese es clásico, es una de las clásicas que te aplican. Ajá, que te esconden al paciente. O sea, el paciente está en cirugía 4 horas porque sencillamente tú no pudiste darte cuenta, no sabías. Ahí te lo dejan. El paciente con frío, tiritando, morado, tú buscando a tu paciente como desesperado. O te esconden piezas quirúrgicas. O sea, por ejemplo, el miembro que se amputó te lo esconden. Y eso es un gran problema. Se te pierde eso y te metes en un problemota. ¿Me explico? O sea, todo ese tipo de acoso es rápido. Y te puede ser asignado, tipo, estás distraído, brother, pues es tu responsabilidad. Es algo que tú tienes que solucionar. No es responsabilidad de nadie más, y todos los demás se hacen para atrás y se quedan callados así de, no, pues sí estaba dormido. ¿Ok? Y pueden ser directos o indirectos. Un ataque indirecto, te dejo de hablar. No te digo que te dijeron y que te mandaron decir.
o te dejo pasar la pelota. Yo sé que esto podría ser mi función, yo podría tenerte tal responsabilidad, no me cuesta nada hacerlo, pero la voy a dejar pasar y la voy a olvidar. Y voy a buscar la forma de que tú no te enteres. Eso es un ataque indirecto, por omisión. No te vengo a decir que te dieron una orden. Es mi responsabilidad, pero pues es tu orden. Y al fin y al cabo yo me voy a quedar, pero tú te vas a quedar doble, ¿no? Entonces, esto puede ser directo o indirecto. Vamos hacia el acto violento. ¿Ok? Dentro del acoso hay actos violentos o muy agresivos, que es la calumnia o el chisme, el ofender. No necesitan usar palabras altisonantes para ofender a alguien. Muchas veces con las palabras correctas en el momento indicado puedes hacer sentir muy mal a una persona. Sí, pues hay que leer, de repente hay que estudiar. Y el tono irónico o un sarcasmo bien aplicado puede lesionar más la integridad de un individuo que un golpe. Ridiculizar el ridículo, el dejar en ridículo a alguien, también es una de las situaciones más vergonzosas que existen y que tienen mayor impacto psíquico en las personas. Y congelar, el congelamiento. O sea, el clásico, el fantasma. Sencillamente a ti no te va a pasar nada, tú no existes, eres incapaz y eres transparente, te voy a congelar. Este es un fenómeno que se da mucho en México, en algunas instituciones. Esto también es muy importante. Este tipo de acoso se apoya en el silencio y la complicidad de los testigos, ¿ok? Quienes también obtienen una ganancia secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Al ser yo testigo de este tipo de acoso, lo primero que logro es no estar en la situación del acosado, ¿no? Lo segundo que logro es estar bien con este aparato de poder. Tengo su protección, me van a proteger o creo que me van a proteger. 3. No me voy a poner en una situación de riesgo donde yo pueda perder mi empleo y tenga que competir por otro empleo, o que pueda ser castigado, que pueda tener jornadas ampliadas, o que me vayan a pasar al rol de la noche. Mejor me lo evito. Y entonces prefiero guardar silencio. Una vez que se establece los testigos, que ya hay testigos de lo que está sucediendo, si no, no sería tan doloroso. Para la víctima de acoso lo más doloroso es, pero ¿por qué no dice nada? ¿Saben que me están metiendo y no dice nada? ¿Por qué no me defienden si supuestamente somos iguales? No existes, no te hablo. O sea, o te digo, bueno, pues es que aquí son las cosas así, debes de entender que te tienes que someter. ¿Ok? Y entonces, una vez que la víctima va cayendo, todos se van alejando. Si antes alguien le hablaba, hasta esa persona se aleja y lo van aislando, a punto donde ya no se puede comunicar dentro de la asociación laboral o dentro del grupo laboral. Es incapaz de interactuar con los demás, ya no participa y va disminuyendo poco a poco su potencial. Si antes era un buen elemento, actualmente ya no da pie con bola, porque lo fueron aislando, lo fueron cortando, ¿ok? Le dejaron de hablar, le dejaron de comunicar lo que sucedía, dejó de tomar decisiones al respecto de lo que sucedía y cómo podía afectar al grupo. El objetivo siempre del acoso laboral es que abandone la institución, que deje el puesto. ¿Ok? Si cambia este objetivo, si el objetivo es obtener una gratificación económica, ya es otro fenómeno. ¿Ok? Eso ya es otro fenómeno, ya consecuencia aparte. Si, por ejemplo, el objetivo es que me cae mal y por eso lo voy a destruir, eso es bullying. Se va en otra parte. Si el objetivo es que voy a disminuir sus capacidades porque en algún momento voy a tener un favor sexual de esa persona, eso es acoso sexual. Lo estoy acosando. Pero eso es otra parte que ya está tipificada en lo legal. ¿Ok? Si el fin último del acoso laboral es que se vaya, se establece mobbing. Si no, es otra conducta. Se cuece aparte. ¿Ok? Porque aquí a diferencia de los demás, por ejemplo en el bullying, el responsable es uno y hay corresponsables.
En el acoso sexual es 1 a 1. Entonces, el acosador es el que tiene la pena. En el bullying, ya les dije, es 2, en el acosador es 1, y aquí pues es la institución. Es el grupo el que tiene la pena. ¿Ok? Y entonces se dan distintos tipos de acoso laboral. Depende de quién es el nodo que ejerce el poder. Cuando es el jefe, porque muchas veces el jefe de una institución, el jefe de un organismo, el jefe de un hospital, el director, por ejemplo, en este caso, del hospital, es el que ejerce la agresividad. Y dice, yo quiero el puesto del doctor, no sé cómo le van a hacer, y empieza a ejercitar sus bracitos de poder hacia abajo, pero me lo queman, me lo aíslan. Y entonces por eso la unidad de violencia en Naucalpan está junto al baño y está en el área de urgencias donde no hay ventilación, donde nadie nos pasa a los pacientes, no tenemos asistente, vaya. Es una serie de conductas que se van generando para aislarte, te mantienen aislado del resto del aparato médico. Tú eres otra cosa. Y entonces, en condiciones donde a las 3 de la tarde ya hace un calor insoportable, es un hospital de concentración donde llegan pacientes al área de urgencias entre 20 y 40 por minuto, por hora, los familiares que están esperando, entonces esa área empieza a hervir, luego los baños empiezan a despedir unos aromas impresionantes y hay muchísimo ruido en esa área. Entonces, ese ejercicio directo sobre la víctima se llama bossing, viene de boss, que es jefe. El jefe es el que ejercita y empieza a desplegar toda la serie de conductas hacia la víctima. Cuando es cuando es otro igual, por ejemplo, suponiendo, ¿no?, en este caso otro psiquiatra o un colaborador que es la jefa de psicología, empiecen a ejercer acoso sobre mí, no me pasan nuevamente los pacientes, las referencias y las contrarreferencias no se dan, boicotean al paciente, le dicen, no, pues yo creo que usted no debería tomar medicamentos y debería irse con las flores de Bach. Y entonces el que no tome medicamentos al paciente, el no convencimiento es una responsabilidad para mí, el que no me acepten a los pacientes en psicoterapia establece una responsabilidad para mí. Entonces, la agresividad es horizontal, o el acoso se da de manera horizontal. Regularmente, estos están asociados, porque el ejercicio del acoso laboral tampoco es probable si las autoridades están involucradas en el funcionamiento de la agrupación. ¿Ok? Entonces, regularmente esto va así. O yo sé que la jefa tiene más poder, la jefa de enfermeras en el caso de un hospital, y el director dice, yo no me voy a meter con enfermería porque si me paran en el hospital. Entonces les voy a dar una serie de beneficios, objetivos y subjetivos. O sea, les voy a dar mayores horas libres, les voy a permitir que desayunen en sus áreas, aunque no está permitido, pero me voy a hacer de la vista gorda, el clásico, me voy a hacer de la vista gorda, y ellos pueden ejercer el poder. Y entonces hay dos líneas que sobreviven. Y el último, que es el más peligroso para una institución, es cuando se da ascendente. Ese es el tipo de acoso laboral más peligroso para una asociación, una institución, cualquier organismo de la iniciativa privada. Porque en un momento donde existe un poder que puede colapsar a los mandos superiores, la institución en sí misma ya no funciona. Ya no es posible, su objetivo ya no es posible, cualquiera que éste sea. Por ejemplo, en nuestro caso es la salud. O sea, cuando ya no te funcionan los camilleros, cuando ya no te funciona enfermería, cuando ya no te funciona el laboratorio, y todos ellos se agrupan, y sencillamente tu objetivo, que es sacar a un paciente adelante, no se da, la institución se acabó. Es el más peligroso, porque entonces empieza a generar víctimas colaterales. En este caso es el médico al que iba dirigido el acoso, pero regularmente sí, y el paciente, tú tenías una función, ¿no? Y para acosarte a ti utilizaron un paciente al cual se deterioró su salud. Entonces, este es el más peligroso. ¿Ok? Hasta aquí creo que vamos bien. ¿Por qué es peligroso el acoso laboral para un individuo? El cerebro de los seres humanos no identifica entre una amenaza real y una imaginaria. Yo te puedo estar gritando 24 horas y es lo mismo como si te sometiera a un ataque, a un franco ataque. El cerebro va a reaccionar igual.
o está acostumbrado a reaccionar igual. ¿A causa de qué? A causa de que ante un estímulo externo, como es gritar, por ejemplo, si ahorita yo grito, aquí hay fuego, ustedes como son más disciplinados van a salir en orden, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo grito en el hospital, hay fuego, todos van a salir disparados. O sea, son dos tipos de respuesta. Si yo grito en el hospital, hay un ataque con armas de fuego, es muy probable que todos salgan corriendo. Muy probablemente aquí tengan disciplina de ataque, no lo sé. O digan, vamos a sacar, no sé cómo son sus actividades, pero van a tener otro tipo de respuesta. Hay diferencias entre los tipos de respuesta, pero porque hay diferencia entre los tipos de estímulo. Por ejemplo, a mí me dicen, alguien dice firmes, y yo volteo así como de... Ustedes escuchan esa palabra y es adoptar una conducta. Hace rato estaban diciendo, a ver, silencio. Y ciertos códigos que yo no entendía, pero todos empezaron a callarse. Todos se callaron al instante y se escuchaba cómo apagaban teléfonos celulares, cómo se dejaban de mover y cómo se empezaba una organización. Ese estímulo para mí no es representativo. Me dicen que apague mi celular y lo pongo en silencio. ¿Me explico? Ese estímulo para ustedes sí establece algo que es liberación de un neurotransmisor, y a través de ese neurotransmisor en un área específica del cerebro que se llama hipotálamo, te genero lo que quieras, desde una gastritis hasta un insomnio terrible, hasta un ataque de pánico. Te puedo generar un infarto agudo al miocardio, es cosa de estarte acosando. Te puedo generar que en la mañana te levantes y te duela desde la cabeza hasta la punta de los pies. Te puedo generar gastritis, colitis. Si tienes tendencia hacia la obesidad, puede ser que aunque desees bajar de peso, no vas a bajar de peso. Aunque te pongas la dieta que quieras, no vas a bajar de peso porque te voy a estar sometiendo a estrés. Si por ahí tienes el gen de la hipertensión arterial y yo te acoso, te va a dar hipertensión arterial y te voy a tronar. ¿Por qué? Porque quien domina el estímulo externo, domina el resto del organismo. Y aquí aparecen a través de las vías neurológicas que disparan factores hormonales, porque hay personas que efectivamente ante un estímulo de miedo, efectivamente se orinan del miedo o se mueren de miedo, les da un infarto. Había una actriz que le espantaron y ¡pum!, se murió. Sí, se murió. Es un fenómeno, puede congelar a alguien, hacerlo incapaz de defenderse. El miedo lo puede hacer incapaz de hablar, de establecer qué es lo que está sucediendo, y entonces ya no delata, se queda callado y adopta lo que sea. Si lo van a dejar de guardia, se queda de guardia, porque es preferible asumir la consecuencia dentro de la agrupación que sentir todo esto. ¿Ok? Es terrible. Ahí está. Y entonces esto es por la corteza sensorial. Y este esquema era importante porque todos los estímulos y las respuestas emocionales pegan aquí, en un área que se llama la amígdala. Y entonces quiero que por favor se imaginen las escenas de al principio. La amígdala es la parte más primitiva de los seres humanos. En la evolución, la amígdala es la parte que más nos acerca a los comportamientos primitivos. Una vez que se da el estímulo en la amígdala, ya se tiene mucho riesgo de establecer conductas violentas. Entonces la persona se desespera y puede haber agresión física. La amígdala es la que nos dice, por ejemplo, podemos estar dormidos, en este ejemplo del humo, podemos estar dormidos, de repente empecemos a oler humo y nos levantamos. La amígdala nunca se duerme, siempre está escaneando el medio ambiente. Ahora imagínense este escáner hiperactivo, este radar, como un radar que te detecta aves, te detecta piedras, te detecta hojas, y a todo te da una respuesta de alerta. Este radar, la amígdala que actúa como radar, está estableciendo que hay ataque, que hay ataque, que hay ataque. Entonces nos da una respuesta emocional de ataque. Estar constantemente a la defensiva va desgastando el organismo. Nos va estableciendo una respuesta o de huida o de ataque o de sometimiento que no se apaga.
Y empezamos a tener manifestaciones motoras, manifestaciones vagales, una serie de manifestaciones que ya no podemos controlar, que se perpetúan en el tiempo. No hay como la ansiedad para modificar un sistema neurológico. Por eso la frase de todos se crecen al castigo. No, hay personas que se acostumbran al castigo. Neurológicamente te acostumbras a ser castigado. Y entonces a través de eso puedes sistematizar muchos de estos elementos neurológicos. Te haces menos sensible. Pero, por ejemplo, si se afecta la ansiedad, disminuye las partes neurológicas que se encargan de atender, concentrarse y aprender. Entonces, esta es una de las principales afecciones. Los núcleos monoaminérgicos, entre otras cosas, se encargan de mantener el sistema en alerta. Y entonces de aquí surgen la mayor parte de las enfermedades cardíacas: hipertensión, aterosclerosis, situaciones que poco a poco van a ir mermando tu calidad de vida. Y así en cada una de estas áreas, por ejemplo, hay una disminución en el gusto. Las personas, he visto que las personas que son sometidas a mucho estrés disfrutan menos la comida y por lo tanto van deteriorando su dieta, comen menos y comen mal. Y entonces su dieta al final del día se reduce a papas con salsa Valentina y un refresco. Y aunque tengan la posibilidad de acceder a una dieta balanceada, todo el día te van a estar comiendo eso, porque ya no les sabe, ya no encuentran un gusto en la comida, y eso al fin del día va a deteriorar su calidad de vida. Entonces ya tenemos los estados de afectación potencial. No se alcanza a definir muy bien, pero son los principales síntomas. Ahí ya empieza uno a pensar negativamente: ya voy a llegar al trabajo, me van a empezar a fastidiar, seguramente me van a castigar. Se empieza a estar en un estado de angustia, hay un estrés laboral colectivo excesivo. En el momento que yo entro en mi lugar de trabajo me siento mal, en el momento que se aproxima la hora de salir me siento muy bien, como si fuera liberado. Empieza a haber insomnio, hay una carencia de descanso y de relajación. Aunque me duerma no voy a descansar, me siento fatigado, me siento muy tenso, y al interior, una vez que esta tensión se lleva al interior, empiezan a fallar las otras áreas de mi vida. Entonces empiezo a ser irritable con mi pareja, empiezo a ser muy irritable con mis hijos y llevo la situación de violencia a otros lados. Y bajo estado socioeconómico, al final me hace perder. A través igual del estrés crónico y de generar trastornos emocionales, empiezo a tener una serie de fenómenos físicos que van desde el déficit en la producción de insulina hasta alteración en la recaptura de serotonina, que me puede establecer un franco estado de depresión, que alguien se deprime. Y el estrés siempre va a actuar así. Inicialmente hay una alarma. Todos vamos a resistir al estrés, siempre vamos a resistir al estrés, pero nadie le gana al estrés. Nadie. No hay quien le gane el estrés, y más al estrés continuo. Todos van a terminar agotados ante el estrés. Entonces tenemos que la violencia psíquica tiene 4 grados. El primer grado es donde la víctima puede llegar a su lugar de trabajo y decir: bueno, pues me están acosando, me están ignorando, se ríe, juega, hace su trabajo, no le dejan hacer su trabajo, abre el periódico, lo dejan castigado y bueno, trata de mediar, puede acudir a una autoridad o no, pero es víctima de acoso laboral. ¿De qué depende esto? Se vio, bueno, ¿por qué este sujeto resiste y los otros 4 tipos de sujetos no van a resistir? Porque él tenía áreas fuera de conflicto. Por ejemplo, se veía que realizaba una actividad física, la cual era muy satisfactoria, tenía una familia regularmente integrada, sentía muchísimo más placer o vitalidad en ver a sus hijos en un desfile o algo así, que en su área laboral, o la tenía equilibrada, o sabía para qué trabajaba, sabía cuál era el objetivo de trabajar, en este caso su familia, tenía amigos, no iba al trabajo a hacer amigos, tenía esa concepción: yo vengo al trabajo
a hacer billetes. Afuera yo tengo mis amigos, tengo mis áreas libres, tengo mis cuates, y yo con ellos no compito, en mi trabajo es un área de competencia. Entonces se empezó a hacer una lista de todos los factores protectores: el ejercicio, áreas libres de conflicto, tenían excelentes dietas, no comían cuando estaban en el hospital, pero salían y su mujer ya los esperaba con la mesa puesta y velas, ya saben, ¿no? Todo eso. Pero bueno, al fin y al cabo resistían. Iban al cine, no tenían todo depositado en el trabajo. Calidad de vida siempre, ante el estrés siempre. Porque yo puedo estar estresado 8 horas, pero pues el día tiene 24. O sea, el resto del día yo no soy parte de ella. O sea, la camiseta me la pongo en el momento y la sudo en el momento que entro a la institución. En el momento que salgo de la institución y les dejo mi camiseta: yo no soy médico, soy Félix Aranda Cortés, mi hija, mi esposa, con permiso. Ahí se ven, que Dios me los bendiga, nos vemos mañana. Independientemente de lo que haya sucedido, tienen la capacidad de hacer esta disociación funcional. Es decir, ahí se quedan, brothers, mañana van a estar el mismo problema, con permiso, yo me voy con mis hijos, con mi esposa, a ver el partido, al estadio, a jugar. ¿Okay? El segundo grado es donde ya se establece una enfermedad. Empiezo con la hipertensión, empiezo con la ansiedad, empiezo con el insomnio, empiezo a beber más, y no sé por qué, pero en el momento que llego tengo ganas de 2 caguamas y ver la televisión y que nadie me hable. Ajá. Empiezo a consumir sustancias, empiezo a consumir otro tipo de sustancias, ya empieza a ver los problemas, ya empiezan a generarse las broncas. Pero dentro de este generarse los problemas, yo dejo la institución y me alivio. Puedo regresar a ser médico. Digo, bueno, pues que ellos no me apreciaran, con permiso me voy a otra institución, ahí nos vemos, pongo mi consultorio privado, porque tengo medianamente aquí, empiezan a disfuncionar algunas áreas de mi personalidad, empiezan a disfuncionar algunas áreas, por ejemplo mi familia, mi pareja, ya se enoja porque ya 3-4 días estoy tomando, o llego muy irritable, o no puedo dormir y la despierto, entonces ya empieza a haber una serie de broncas, o le ignoro. Entonces esto, en el momento que yo dejo la institución, presento mi renuncia, se quita y puedo laborar en otro lugar. Si dejamos que esto avance, entonces ya pierdo la capacidad de realizar mi actividad laboral. Si yo era médico, nunca más voy a querer ver un paciente, porque relaciono ver pacientes con la violencia que sucedió. Entonces, como ya lo asigné, ya lo introyecté, se dice, ya lo odio a los pacientes, los empiezo a tratar mal, entonces me voy deteriorando profesionalmente, colectivamente, y entonces o me expulsan o reviento. Pero el truene ya establece el funcionamiento psíquico, y hay un daño neurológico, por decirlo así, y hay una alteración neurológica, y aparte hipertensión, diabetes, colitis, gastritis, artritis, todo lo que termine en itis voy a terminar teniéndolo, porque son mediadores inflamatorios. ¿Se fijaron? Todo empieza por inflamación. Ya tengo un infarto, ya empezó a dar angina de pecho, y ese cuando digo, es que no lo valía, algo me dice que no lo valía, pero tenía que resistir y permanecí mucho tiempo, ¡pum! Y el último grado es donde ya se da un suicidio, donde la víctima se siente tan anulada que decide quitarse la vida. Este fenómeno se empezó a estudiar seriamente porque dentro de cierto tipo de instituciones aumentaban el índice de suicidio. ¿Ok? ¿Cuál es el abordaje? El abordaje puede ser psicológico, médico, jurídico e incluso hasta sindical, grupal. ¿Ok? El punto inicial es lo que están haciendo aquí, el acceso a la información. Si yo no sé que este fenómeno existe dentro de las agrupaciones humanas, lo desconozco y entonces no sé que lo tengo, o no sé que estoy siendo víctima de eso. En ciertas instituciones, por ejemplo, como hay 3 instituciones donde esto es hay una alta prevalencia. Uno es la religiosa. Dentro de las instituciones religiosas se da mucho el acoso laboral. Dentro de las instituciones médicas, que fue de la que yo hablé en primera persona, se da mucho el acoso laboral.
Y dentro de las instituciones militares se da mucho el acoso laboral. Ahora asumen una institución laboral y una institución médica, se triplican las prevalencias, porque son dos formaciones a través de las cuales consideramos que acosar a otra persona se vale, es para seguir la disciplina, y no es un ejercicio del poder con una ganancia secundaria. Si yo ejerzo disciplina y no gano nada, más que todo esté en orden y cumplir una indicación, pues mi ganancia es cumplir la indicación en sí misma, yo no tengo ganancia. Ahí es cuando se empieza a distinguir las conductas. Si yo te estoy acosando para que te corran y logro que te corran, entonces ahí hay una ganancia secundaria. Eso no fue ejercicio de la disciplina, brother, te pasaste. Y entonces tienes una responsabilidad. Las responsabilidades son jurídicas, en este caso. Ya se puede establecer a través de ciertos mecanismos clínicos quién es víctima o no de acoso laboral. Se hacen peritajes a través de los cuales no tan solo se checa a la víctima, sino se puede hacer un peritaje a la institución. Y se pueden seguir las líneas de poder, porque las líneas del poder dicen que el amor y el dinero no se pueden esconder. Pues el poder dentro de una institución no se puede esconder, por más que se haga hacia atrás, por más que empiece a aventar a las personas hacia adelante y trate de cubrirse, siempre vas a llegar al nodo que ejecuta el poder. La mano que mece la cuna, por ahí dicen. Siempre vas a dar con ellos. No se puede esconder porque va dejando huellas. Y esas huellas te llevan a quien está ejerciendo el poder. El abordaje médico muchas veces tiene que ser multidisciplinario. Porque una gastritis que ya lleva dieta, que sencillamente alguien se está cuidando, se hace úlcera y después empieza a herniar, pues hay que ver los factores. Y si esta persona no me está respondiendo a medicamento, pues entonces hay que llevarlo. Hay que investigar. Entonces, ese abordaje médico aislado, sin el resto de los abordajes, me va a dar problemas. Y bueno, por ejemplo, sindicatos. Tienen sus pros y sus contras. Pero lo que se refiere más que nada es a generar grupos libres de conflicto dentro de las instituciones. Y entonces es aquí cuando las autoridades empiezan a evaluar y a mover. ¿Saben quién es el nodo? Aquí ya se le está sumando, y entonces sencillamente te voy a hacer un cambio lateral, te voy a dejar en otra posición, y en lugar de estar rotando al personal intermedio, empiezan a rotar al nodo de poder, al líder, al macho alfa. Lo rotan hasta que lo desempoderan, y esto es una de las estrategias. Por ejemplo, cuando es acoso lateral, lo separan como niños chiquitos. Cuando es acoso que va de la base hacia la parte superior, lo que haces es mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los mecanismos y mejorar la disciplina. Hay que determinar bien cuáles son las consecuencias del acoso laboral para empezarlo a determinar. Me sumaron un pequeño tema, voy a hablar de él de ahorita. Entonces hacemos un corte en acoso laboral y al final les respondo algunas dudas. Acoso sexual. Vamos a regresar a las primeras diapositivas. Es el mismo mecanismo. Acoso es el mismo mecanismo. Te voy a empezar a perseguir, te voy a corretear. Pero aquí la ganancia es un satisfactor sexual porque me gustas. O no me gustas porque eres mujer, porque eres hombre. O hombres entre hombres, mujeres entre mujeres. O sea, el acoso homosexual se da. El acoso entre mujeres se da, que es homosexual y homosexual masculino, ¿ok? Se da. Pero entonces te identifico, me gustas, te quiero para mí, te voy a hacer mío, y entonces empiezo a ejercer una serie de conductas de móvil, pero que no van a terminar en tu destrucción, van a terminar en mi gratificación sexual. No te voy a tocar, porque en el momento en que te toco, pasa la conducta, eso ya es violencia sexual. En el momento que te intimido, te puedo hacer una broma y decirte, ay, qué bonito te ves, doctora, y empezarte a acosar, ya no lo disfruto. O hacer otra serie de señalamientos, ya no lo estoy disfrutando, esto ya es parte de un acoso. En el momento que te toco es violencia sexual, tipificada internacionalmente. Pero si tú vienes por sumisión, hombre o mujer, y entonces
te sometes a tener una experiencia sexual, una gratificación sexual o a tener relaciones sexuales, entonces eso es acoso, porque tú solito veniste alrededor de todo el fastidio que te puse. Hostigamiento también se llama, algunos traductores, sobre todo españoles, europeos, lo traducen como hostigamiento. Hostigar es lo mismo, acosar. Entonces tú por tu voluntad vienes fuera del área laboral, tengo mi gratificación sexual, y dentro del área laboral yo te voy a dejar de acosar, entonces puedes seguir con tu vida. Sí soy claro. En uno la gratificación es primaria, es secundaria. O sea, voy a tener una gratificación secundaria de que te vayas. En el acoso laboral es de que te vayas. En el acoso sexual es de que te vengas. Así es sencillo, que te aproximes. Yo no te voy a tocar un cabello, tú vas a venir solito, solita, o lo que sea. ¿Sí fui claro? Entonces, es la diferencia entre una y otra. Las dos igual se tipifican. El acoso sexual actualmente, sobre todo en el Distrito Federal, tiene muchísimo más legislación, ya está más legislado, ya se puede identificar de una forma primaria porque previene delitos sexuales. Porque a diferencia del otro, donde el acoso laboral yo no tengo prisa. O sea, yo puedo estar aquí 3 años, 10 años, 15 años con mi base, fastidiándote el tiempo que tú aguantes. Yo no tengo prisa, yo tengo el poder. A diferencia en el acoso sexual, yo sí tengo prisa, ya me urge. Entonces, ese sí da paso a delitos sexuales. Entonces, como yo no me puedo esperar, porque ya me anda, entonces puedo agredirte. Entonces, por eso el acoso sexual inicialmente ya está tipificado. En el momento que se establece una conducta de acoso sexual, se puede separar a la víctima y establecer una sanción jurídica. ¿Ok? Se tiene que denunciar. ¿Estamos claros? Cualquier situación de acoso sexual es cuestiones de género que impliquen bonito, bonita, que dentro de un área laboral como que no tiene que ver que me vea bonito, bonita para trabajar, ¿no? Doctor, por favor, concéntrese. Es que no me puedo concentrar con ese escote, que es algo que se dice siempre en los quirófanos. Pues últimamente a este le vale mi escote, ¿no? Concéntrese. Me explico, toda esa serie de conductas que establecen una diferencia de género, hombre-mujer, homosexual, ya sea masculino o femenino, establecen violencia de género y por lo tanto son conductas que se tipifican como acoso. ¿Ok? Si tienen alguna duda, para servir. Sí. Bueno, yo tengo dos interrogantes. La primera es, ¿los poderes fácticos dentro de las organizaciones son necesarios para los poderes formales? No necesariamente. Le voy a decir por qué. Muchas veces los poderes fácticos, si no son administrados, terminan por morder al dueño del perro. Siempre. Siempre. Nadie puede tampoco con ellos, porque crecen, se agrupan, tienen ellos no tienen legislación. Yo no tengo que seguir ninguna norma oficial mexicana para fastidiar al de arriba, al de al lado. Soy un poder y me voy a establecer como tal. Me la puedo jugar por la buena, por la mala, por la limpia y por la sucia. Entonces, nadie los puede controlar. Al fin del día nadie los va a poder controlar, porque tienen un mejor postor, siempre va a haber quien les dé mejores condiciones laborales, siempre. Tener que se empiecen, y aparte se empiezan a agrupar, y se hacen grandes, se hacen grandes, o sea, al final nos tumban cualquier administración, por más humana que sea. Entonces, nadie puede, en una organización que tiene un objetivo, en una institución que tiene un objetivo único, empezar a acariciar este tipo de poderes va a terminar siendo contraproducente. Les decía el caso del IMSS. En el caso del IMSS se unieron enfermeras con camilleros y personal de laboratorio. Si te frenan esas 3 áreas, ¿qué demonios haces? No hay forma de tratar a un paciente. ¿Quién te lo va a pasar? Te lo va a echar al lomo y te lo vas a cargar. Se empezaron a asociar y colapsaron grandes institutos que ahorita están en crisis. Y a ver, muéveme, porque entonces ya me sindicalicé. Y como adentro de mi organización también hay agresividad, me empiezo a agrupar. Ya traigo a mi sobrino y entonces ya tengo otro tipo de filiación, y entonces ya está el tío del compadre y el compadre está ahí, aunque esté borrachísimo y sea tu camillero, no lo puedes mover. Porque empiezan a gremiarse, era la palabra que se me fue. Se empieza a gremiar, y una vez que se establecen como gremio,
ya dan otro tipo de conductas violentas, pero no son necesarias. Desgraciadamente, en los países latinoamericanos tenemos ese mal, creemos que el mal es necesario, es un mal necesario. No, al final del día nadie puede contra estos poderes. Bueno, y la otra es, vimos los grados, ¿no? Las consecuencias del bullying. En el cuarto grado vimos que la víctima se dio, ¿sí? Se suicidó, o tú puedes tener otra consecuencia, por fin. Pero no puede ser lo contrario, que actúe agresivamente en contra de tu agresor. Eso se ve más en que faltaron algunos factores socioeconómicos, pero entre menor grado de escolaridad se tenga, o entre más haya sufrido el bullying, el mobbing, tienes más dificultades de tener conductas agresivas, porque estableces inicialmente el funcionamiento de sometimiento. Los latinos, algunas regiones de Europa, por su educación tendemos más a someternos. Entonces son pocas las veces donde se atenta contra una autoridad, porque existe todo un ejercicio de poder que no te va a dejar llegar a siquiera que levantes la mano, porque sí establecen conductas agresivas o violentas y te anulan. En Latinoamérica no se da. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que después del bullying se tienen ya conductas contraagresivas. Te voy a contraagredir y voy a destruir mi institución, destruyéndome a mí mismo. Aquí en Latinoamérica son pocos los casos. Se ha dado acción o a enfermar o infartarse de una manera digna que a agredir al ejercicio del poder, porque es demasiado peso sobre un individuo que tiene un nivel tan bajo. Bueno, otra pregunta.